¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Mentores Fornet. Les saluda Horacio Ontiveros. Wendy, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Horacio. Buenos días a todos los que nos acompañan hoy por las diferentes plataformas. ¿Cómo estás tú? Yo estoy súper agradecida de lo que está pasando con Mentores Fornés. La verdad que te digo una cosa, Wendy, creo que esto que en su momento se plantea en el Foro Impacta, muy personalmente supera expectativas, el apoyo de la Cámara de Comercio, pero sobre todo el interés, no solamente de los emprendedores, sino de la gente que quiere sumar herramientas dentro de una empresa, dentro de sus emprendimientos o para cualquier cosa de la vida, está siendo muy, muy, muy positivo. Sí, total. Y yo creo que es el momento, Horacio, que tenemos para darle las gracias de vuelta, no solamente a los emprendedores, a la Cámara, y ya vamos a hablar con nuestro amigo JP, le digo yo, ¿no? Pero ¿cuánta gente del mundo corporativo, del mundo emprendedor, de otros países, se está uniendo a este movimiento de Mentores Fornés? Los invitamos para que vean los episodios anteriores, están en nuestra plataforma de gente que impacta en YouTube, en Spotify, pero, pero nos da mucha, mucha satisfacción. A mí me llena el corazón, Horacio, ver cuánta gente se ha unido a este movimiento, incluso más allá de Colombia, porque pues esta edición es Colombia, Horacio. Sin embargo, hemos podido cruzar fronteras y la gente que se nos está uniendo ha hecho que esto sea un éxito. Exactamente. Además, yo creo que algo que bien mencionas, ¿no? Y cabe recalcar, todos estos líderes que, bueno, confían en nosotros, vienen a compartir todas estas experiencias durante Sí. tanto tiempo y yo creo que son espacios que cuando empezamos a escuchar estas masterclasses, no cabe duda, aprendemos muchísimo porque es gente que lleva 20 años frente a una empresa, coordinando equipos y ha logrado muchas cosas, pero también ha aprendido no solamente del éxito, muchas veces, como lo hemos comentado, se aprende El más del fracaso. fracaso, Cuando las claro. cosas no salen tan bien, de repente uno dice, wow, no tengo que repetir esto, y ellos vienen y nos lo comparten de una forma tan orgánica, tan para el alcance de todo el mundo, que yo creo que todos los emprendedores, toda la gente que nos ve, como bien mencionabas en nuestro canal de YouTube, se lleva estas herramientas para aplicarlas lo más pronto posible. Y obviamente no sería posible toda esta convocatoria y todo el éxito del programa si no fuera por nuestros amigos de la Cámara de Comercio de Bogotá. Aquí tenemos a Juan Pablo. Wendy, Horacio, ¿cómo están? Como siempre, un placer Buenos días, acompañarlos. mi Juanpi, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Ustedes cómo van? Un placer, como siempre, acompañarlos en este espacio. De verdad que a lo largo de todas las sesiones que hemos tenido, creo que esta es la sexta, si no me falla la memoria, de verdad que estos espacios han sido muy enriquecedores, no solamente por la comunidad empresarial que gestionamos aquí desde la Cámara, sino también a la comunidad de mentores. Y yo creo que Wendy, Horacio, ustedes han mencionado un tema clave, que es lo que estamos intentando transformar para movilizar todo el desarrollo económico del país desde el tejido empresarial. Es un tema de liderazgo. Aprender desde este tipo de experiencias que hemos vivido a lo largo de estas diferentes sesiones en Mentores Fornés Live, cómo el liderazgo transforma a las personas y estas personas transforman a las empresas. Esto es algo totalmente invaluable y espero que pues esta no sea la excepción. Desde la Cámara siempre total agradecimiento a Corp Fornés, a Mentores Fornés Live, por movilizar estos espacios que de verdad nos ayudan a cumplir un objetivo superior, que es un propósito superior, que es crear más equidad empresarial, mejores empresas, conectar desde espacios de inspiración que son clave. Entonces, mil gracias como siempre, siempre un mensaje de bienvenida desde la Cámara. Cuenten con nosotros, cuenten con Corp Fornés para habilitar estos espacios, generar sinergias que permitan conectar el tejido empresarial. Y desde luego no quiero chiviar nuestra invitada hoy, pero pues agradecerle a Carolina Gómez por invitarnos en este espacio, compartir su vasta experiencia y todo su conocimiento, que seguramente va a ser de mucho valor para toda nuestra comunidad empresarial. Y Horacio y Wendy, como siempre, un placer verlos en este espacio. Invitar también a todos los empresarios que se sigan conectando, estos espacios quedan grabados, que se conecten al canal y vean pues todas las experiencias y seguir movilizando estos espacios. Mil gracias a los dos. Así Gracias, es, Juan Juan Pablo. Pablo, director de todo el movimiento de mentorías de la Cámara de Comercio de Bogotá. Aprovecho yo de contarles y decirles que, bueno, la cantidad de programas que tiene la Cámara de Comercio de Bogotá para emprendedores, para empresarios, pues es simplemente admirable. Y yo solo para cerrar y ya dejemos Horacio y empezar esta sesión, pues quería decirles que
esto no solamente mueve los individuos, Juan Pablo, como tú lo decías, y mueve las empresas y el tejido corporativo de tu país, sino que esto también hace país, ¿sabes? Hay un efecto social que ocurre cuando las personas y las organizaciones crecen. Y aprovecho pues para desearle en esta nueva etapa todo el éxito del mundo a Colombia, independientemente de temas políticos. Creo que el país empieza una nueva etapa y los necesita a todos, y usen la Cámara de Bogotá para seguir creciendo. Un abrazo. Nos vamos, Horacio, para darle comienzo, ¿no?, a esta sesión. Un abrazo. Claro que sí. Gracias, Wendy. Gracias, Juan Pablo. Y bueno, y quiero agradecer también a la gente. Te digo una cosa, Wendy, es muy satisfactorio porque nos llegan correos electrónicos, nos llegan mensajes a través de LinkedIn, no solamente de agradecimiento, sino también de mentores o futuros mentores, gente que está al frente de las empresas y dicen, gracias por esta iniciativa, ¿qué hago para ser mentores o ser parte de Mentores for Life? Entonces a nosotros nos enorgullece que nueva gente se sume, que gente tan importante como Carolina nos ceda un poquito de su espacio, nos ceda un poco de su experiencia, porque es invaluable, Carolina. Es un honor. Besos. Solamente un tema logístico. Los dejo con Horacio y Carolina. Nosotros, el equipo de producción, vamos a estar viendo todos los comentarios y preguntas que tengan. Por favor, nos las hacen llegar y al final de la conferencia de Caro, pues las vamos a estar discutiendo con ellas. Un abrazo y mucha suerte. Bye, Wendy. Bueno, pues ahora sí, déjenme decirles que el día de hoy vamos a tener esta masterclass, Avanzar cuando nadie te está mirando, una mentoría para comprender cómo se construye la reputación antes del reconocimiento, desarrollando criterio, consistencia y credibilidad como activos estratégicos de largo plazo. Carolina Gómez, former Corporate Communications Manager de la TAM de Yara, ha dedicado cerca de 2 décadas a la comunicación estratégica, la transformación cultural y construcción de reputación para organizaciones en América Latina. Carolina se desempeñó en cargos de liderazgo en las principales agencias multinacionales de comunicación, destacándose por su asesoría de alto nivel, conocimiento de entornos, prevención y manejo de crisis y desarrollo de negocios. Es comunicadora social de la Universidad Javeriana y cuenta con una maestría en Dirección de Comunicaciones Corporativas de la Universidad de Barcelona. Caro, qué gusto que nos acompañes, nosotros felices, y bueno, pues el escenario es tuyo. Vamos a estarte pasando algunas preguntas al final, así que bienvenida y qué honor que nos acompañes. Horacio, qué gusto este espacio. Gracias a ti, al equipo de Corp4Nest. Nuevamente un mensaje solidario a Wendy y a todo el pueblo venezolano por esta terrible tragedia que están todavía atravesando. Entonces un fuerte saludo también, porque sin duda pues estas son plataformas que también uno puede usar de buena manera desde el sentido humano y no alejarnos, y sin duda tener también ese sentido solidario. Y bueno, es nuestro hermano, pueblo hermano, y sé que han llegado muchas ayudas también desde acá, entonces aprovecho también para dar ese saludo y agradecer a todos quienes hoy se conectan, quienes nos ven después en la edición grabada. Compartir conocimiento siempre va a ser muy agradable y siempre lo disfruto mucho, y muchas gracias por esta invitación. Por supuesto también el agradecimiento a la Cámara de Comercio por impulsar todas estas iniciativas que marcan definitivamente el camino del emprendimiento. Gracias, Carolina. Bueno, pues estamos ansiosos por escuchar tu masterclass. Bienvenida. Gracias. Voy entonces a proyectar mientras se proyecta. Ustedes me avisan cuándo la pueden ver. Aquí no está proyectando. Ya, listo. Ven mi presentación, ¿verdad? Creo que ya no tengo audio del equipo, pero confiemos en que aquí se ve proyectada. Entonces, pues muy buenos días nuevamente. Mientras se van conectando los demás, importante que también vayan dejando sus preguntas. Todas son valiosas, todas son bienvenidas. Cuando me invitan a este programa de mentoría y escogemos este tema que es tan amplio y tan importante en el camino de cualquier compañía y cualquier emprendimiento,
No importa el tamaño de compañía, no importa el tamaño de idea, siempre hace parte de lo que hay que vivir. Y es cómo yo logro avanzar sin necesidad de tener un reconocimiento inmediato. Pero no nos vamos a quedar ahí, porque vamos a ver también cómo podemos empezar a vivir ese reconocimiento, cómo pasamos tal vez de los que hemos sido empleados, colaboradores de grandes compañías, de tener ese apellido corporativo, a crear el propio, a crear el nuestro, el que realmente nos identifica como emprendedores. Entonces, un poco de mí. Yo soy Caro, por eso está más grande el Caro que el resto de mi nombre. Los que me conocen saben que es esa mi esencia, me gusta el nombre corto en cualquier escenario y con cualquier persona. Soy esposa, mamá, soy hija, soy un miembro de familia, me considero un miembro de familia activo, estoy pendiente de mi familia, soy solidaria con ellos. Me encanta compartir conocimiento, ir a foros, encontrarme con personas, estar invitada a paneles. Por supuesto, la comunicación la vivo permanentemente, como decía Horacio, ya me presentó, no voy a hablar de esa parte académica, sino más bien en la experiencia, lo que me ha dado el sentir de la comunicación, un camino que espero hoy dejarles esa huella importante de crear esa reputación, de creerle a ese nombre y de impulsarlo en lo que cada uno haya decidido hacer en su vida profesional. Me encanta estudiar, soy muy estudiosa, estas gafas las aprovecho mucho porque me encanta estudiar, me encanta aprender. De estas mentorías también he logrado aprender muchísimo. Soy muy creyente, soy una persona muy creyente, me encanta el mar, me encanta ir al mar, me parece que me conecta, realmente es una energía que no logro terminar de explicar. Me considero una buena compañera de trabajo, soy mamá representante en el curso de mi hija, o sea que tengo un don de servicio importante, me gusta servir, me gusta las relaciones humanas, me gusta poder entregar mucho más de lo que soy en el ámbito profesional, también conectarlo con mi ámbito personal. Mascotas, seguramente acá tengo fans de las mascotas, de perros o gatos o lo que tengan en su vida, son personas también muy importantes en la vida de cada uno. Bueno, ahí hay dos últimos proyectos profesionales, dos caminos profesionales muy importantes, en Fede Palma como jefe de comunicaciones y en Yara, mi último trabajo durante 4 años liderando comunicaciones para Latinoamérica. Situaciones pasan, el mundo no está ajeno a reestructuraciones y esta compañía pues públicamente y abiertamente sufrió una reestructuración y dentro de eso pues estoy yo hoy en mi camino de transición laboral. Con mucho orgullo, esta soy yo, como les decía ya Horacio me presentó en el ámbito profesional. ¿Y por qué les vengo a hablar de este tema? Quisiera arrancar con una primera pregunta y es, ¿creen realmente que lo que ustedes hacen hoy resuena en los demás? ¿Resuena en otros? ¿Tiene un eco hacia afuera? ¿Están realmente impactando en otros? Y no lo hablo solo desde la organización que ustedes estén gestando, creando, desarrollando, creciendo, sino también en lo que están ofreciendo. Si es un producto, si es un servicio, ¿realmente están llegando? ¿Cómo están conectando con ese entorno? ¿Cómo están siendo, tal vez apartándose un poco de su principal competidor? O tal vez no he tenido el espacio para entender y analizar bien ese entorno, porque el emprendimiento nos agarra muchas veces así, nos agarra tal vez, tenemos una gran idea o tenemos un gran socio o tenemos un dinero para invertir porque creemos en esa gran idea o en ese proyecto, pero no hemos tenido el tiempo suficiente a veces de parar y de revisar cuál es ese entorno, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro sello de liderazgo para llevar esa empresa, esa marca, ese servicio a otro nivel. Entonces, hagámonos esta pregunta para partir de acá y decir, ¿cómo estoy caminando yo en esa ausencia de reconocimiento? Si realmente estoy resonando o no en otros.
Y por supuesto, esto es algo de lo que nadie habla. Y por supuesto, el título, solamente el título puede sonar asustador. Y es que no es solamente partir de una inversión, de un capital, de apostarle a algo, de meterme en un camino que tal vez puede salir muy bien, pero tal vez no estoy tan segura cómo va a salir, de apoyarme en un equipo, tal vez sea yo sola, tal vez tenga un equipo ya conformado, tal vez tengo unos socios, tengo unos inversionistas. Y por supuesto tengo un producto, tengo una marca, que como decíamos puede ser un servicio o un producto específico, pero no es solamente partir de ahí, es enfrentar cada vez que un emprendimiento sale con dificultades o con facilidad, entra a un mercado altamente competitivo, entra a un mercado que es exigente, entra a un mercado que va a juzgarte, entra a un mercado que va a cuestionar esto para qué, esto por qué, o es mejor o esto ya se lo inventaron. Y hay un reto completamente invisible que es justamente ese silencio de este mercado, a donde yo me voy a enfrentar y en ese camino en el que estoy y tal vez no estoy encontrando ese eco o como les hacía la pregunta anterior, no estoy resonando en los demás o no estoy resonando en ese mercado competitivo. Entonces aquí vamos a hablar, porque no nos podemos quedar en, ay no avanzo en el reconocimiento y podemos analizarlo desde ahí, por supuesto. Pero lo que yo hoy quiero dejarles es cómo transitamos de ese anonimato absoluto a esa capacidad de crear una posición, de crear ese camino de la reputación que definitivamente me va a ayudar a diferenciarme y muy probablemente a hacer un trabajo que no había hecho, que tal vez en el camino del emprendimiento, siendo muy exitoso, no me había parado a detenerme en este punto y decir, ok, pero ¿cómo estoy trabajando en ese camino de reputación? ¿Cómo estoy generando confianza con el entorno? Y paso a algo que nos ha pasado a muchos probablemente, no está mal, simplemente es una realidad de la que quiero partir, que probablemente no sea la de todos, por eso digo que nos ha pasado a algunos, porque otros nacen con su emprendimiento a veces desde la universidad, pero otros tenemos el respaldo de una gran compañía. Entonces yo he sido los últimos 4 años siempre, todavía hay gente que me muestra su celular y me dice, Carolina la de Yara, Wendy la de AT&T, Mario el de Bancolombia. Y no está mal, porque elegimos un camino, representamos una compañía y ese respaldo, ese logo nos acompaña también con nuestro nombre. Tenemos puertas abiertas, tenemos infinidad de invitaciones, nuestra credibilidad está en juego porque también pertenecemos a esa gran compañía. Y también nos damos cuenta que se puede muchas veces confundir el cargo. Entonces, cuando dejamos de estar en ese mundo corporativo, ya no somos la de tal lugar y ahora lo vamos a mirar cómo uno se transforma en esos procesos de emprendimiento, los que han venido de grandes corporaciones o de un cargo o de un apellido, como lo menciono yo acá, corporativo. Cómo transitamos y cómo no nos olvidamos de eso que nos construyó mucho, pero sí damos paso a realmente crear nuestro propio nombre y nuestro propio emprendimiento es el que va marcando esa diferencia. Entonces, por ahí vamos a transitarlo. Y el emprendimiento te muestra esa realidad, quieras o no quieras verlo, porque desaparece ese gran apellido, desaparece ese escudo, o más que desaparecer, digamos que deja de existir porque ya no haces parte de esa organización, sino que estás hoy en otro mundo, en el mundo del emprendimiento. Y probablemente hayas sentido la sensación de que te ignoran, probablemente hayas sentido una sensación de que ya no eres tan importante o ya no contestan tus llamadas de la misma manera, probablemente descubres que las personas estaban atadas más a tu cargo que a lo que tú eres realmente en esencia. Entonces, pareciera que todo es más difícil y esta foto, aunque es muy fría, yo pienso que es un camino de oportunidad maravilloso. Y si bien el emprendimiento trae inmensas dificultades, trae inmensas satisfacciones también a la vez. Entonces, qué bueno es avanzar en ese camino y empezar a construir ese reconocimiento desde lo que hoy decido ser. Y viene todo ese ecosistema de lo invisible, que es un poco ese panorama de esa foto. Pero aquí hay unas raíces. Entonces,
empezamos a ver cómo hay una oportunidad y cómo partimos tal vez de ese escepticismo, cómo empezamos a ver esas preguntas también muy a veces muy cuestionadoras, muy juzgadoras de quién eres tú, por qué debería yo confiar, tienes experiencia real, de dónde sacaste esa idea, por qué decidiste invertir en esto, cuál es realmente el diferencial de tu servicio, de tu producto. No, es que eso ya se lo inventaron, no, es que eso ya está súper competido, no, es que trabajé con una compañía o hice consultoría en una compañía que hace exactamente lo mismo que tú haces y nos empezamos a enfrentar a todo este tema de incredulidad, que es un poco cruel. Yo diría que se enfrenta a ese camino también de soledad, pero ahí está la fortaleza y ahí está la capacidad de empezar a construir sobre eso. Se vuelve aún más necesario 10 veces más cuando yo no tengo posibilidad de ser mediocre con mi producto, con mi servicio. Todo lo contrario, si bien permite ciertas fallas, como está en el tercer recuadro, pues yo tengo que propender, no por un perfeccionismo, pero sí por ser cada vez más impecable, cada vez prestarlo de mejor manera, el servicio, cada vez mostrar un producto que realmente funciona, que tiene unos estándares de calidad, que probablemente conecta más fácilmente, si es en redes sociales, probablemente este emprendimiento, pues cómo está conectando realmente, qué es lo que está comunicando. Si alguien finalmente te compra y empieza este emprendimiento a dar, pues qué bueno darle ese valor real a lo que es y ya no depender de un estatus, de una marca o de un respaldo. Y por último, en el emprendimiento y en este camino de buscar ese reconocimiento, se permite la falla, se permite recalibrar, se permite parar y repensar. Y eso es muy valioso en las primeras fases del emprendimiento y muy seguramente ustedes lo saben mejor que yo, donde maniobrar no me cuesta tanto como le puede costar a una gran compañía súper institucionalizada y conocida, que en segundos de estar acá pasa a estar acá. No solo por las redes sociales, por innumerables situaciones, por corrupción, por malos manejos, por una demanda, bueno, por infinidad de situaciones. Y en el emprendimiento de las primeras fases se permite esa falla, se permite cambiar rápidamente, se permite ajustar lo que no está funcionando. Y pasa algo maravilloso en este analizar de este gran título, como les decía, Avanzar sin reconocimiento, y decía, no me puedo quedar en el simplemente avanzar sin reconocimiento, sino cómo llevarlos al siguiente paso y cómo mostrarles un camino viable para lograr y empezar a trabajar en ese reconocimiento. Y es justamente el camino de la reputación, no hay otro. Claro, en la operación hay una cantidad de elementos que van a hacer que tu emprendimiento se vuelva cada vez más reconocido, por supuesto. Pero en la reputación, que además es un intangible, todavía lo llamamos intangible, hace que el valor de lo que tú estás ofreciendo, producto o servicio, tenga un diferencial absolutamente importante. Y la reputación no es algo que se va a trabajar al inicio y no es algo que va a tener un efecto inmediato. Es algo que realmente toma tiempo, porque estás en un terreno árido, porque estás en una situación probablemente desconocida, porque de pronto es tu tercer emprendimiento. Entonces puedes tener ciertos temores o angustias o barreras que no permitan que ese camino de la reputación te lleve a otro nivel. Entonces, pasamos acá, recuerden que les hablaba del apellido corporativo, a ese apellido propio, a eso que realmente es mío, a eso en lo que yo confío plenamente. Ese emprendimiento que hace que nadie más pueda interferir, juzgar, cuestionar, sino que yo soy el fundador, yo soy el que lidera esta idea, yo soy el que lidera este equipo. Y hace poco, y esto no lo tenía planeado, pero hace poco tuve la oportunidad de oír, no recuerdo el nombre de ella, seguramente ustedes sí, la creadora de Trendy, esta marca que hoy ya está en más de 30 tiendas, y es maravillosa la historia de ella, porque es esto, es ella la fundadora de Trendy, que además le dio empleo a toda su familia,
que además tuvo una visión de emprendimiento absolutamente única, con un poder infinito en su convicción, en creer en su propia idea y en creer en su propio ser. Entonces, fíjense que acá no es la herencia de ningún loco. Acá lo que tengo es la oportunidad de crear y la oportunidad de pararme siendo yo esa emprendedora que va en ese camino de reputación. Entonces, esto toma mucho tiempo, lo he dicho. Y es importante aquí mirar qué mensaje tienen ustedes desde el emprendimiento. Ese mensaje, yo siempre he definido el mensaje en la comunicación a lo largo de mis 20 años de experiencia y siempre le sumo una quinta C, que es la conclusión de todo esto, que es la confianza. Y un mensaje, piensen en ese mensaje, si lo quieren llamar mensaje institucional, si lo quieren llamar mensaje corporativo, si lo quieren llamar mensaje sombrilla, si lo quieren llamar sub-elevator pitch, si lo quieren llamar su mensaje único y propio de lo que ustedes son en el emprendimiento, resúmanlo en esto. Hagan el ejercicio y esto les va a ayudar mucho para tener un mensaje que realmente proyecte. Entonces, ese mensaje debe ser claro. Y miren que es súper básico. O sea, esta caja de herramientas es básica, es elemental. Esto no es ciencia extraña, pero si hacen el ejercicio les funciona con toda seguridad. Entonces, que tenga el componente de claridad. Busquen la claridad, que no se enreden en 1000 palabras, que no sea un mensaje que dé la sensación de que estás uniendo A con Z. Puede ser A con B, puede ser algo que tenga un poco más sentido, pero que tenga esa claridad, que sea muy claro. Coméntenlo con sus colaboradores, con su socio, con su equipo, con un amigo, con una persona que haya sido exitosa en su emprendimiento, para verificar que sea claro. Un mensaje que sea consistente. La consistencia hace que la reputación sea creíble. La consistencia hace que usted no se pierda en una cantidad de elementos que no van a aportar, sino que realmente está parado, como decimos acá en Colombia, parado sobre la línea, ahí, con esa consistencia. Que sea corto. Entonces a uno le dicen, claro, pero ¿cómo es corto? ¿Qué tanto es corto? Bueno, verifique que cuando usted lo comunique sea realmente algo específico, más que corto, específico. Y que sea contundente, que marque, que se quede, que conecte, que sea creíble, que usted cuando lo exprese con total confianza y con total convicción. Y esto me lleva a que el mensaje, cuando ustedes trabajan en propósito, no estoy hablando de valores y de misión y de visión de compañía. Eso es muy importante. Pero el propósito es realmente esa razón de ser de la empresa. Es el porqué de su existencia. Y trabajenlo en conjunto, trabajenlo en colaboración, que no sea algo que por allá lo escribe, con todo el respeto, porque además también he sido consultora muchos años, no que por allá lo escriba un consultor y queda divino. No, pues buenísimo, pero realmente es creíble para ustedes, es propio, es auténtico, hace sentido, ustedes lo reconocen y pueden definirlo claramente, hace real sentido con los valores y con las creencias que tienen ustedes en su compañía hoy. ¿Es sostenible? O sea, me refiero a que es sostenible en el tiempo, es sostenible ante situaciones de fracaso y dificultad, es sostenible ante mi propia competencia. Entonces, definan un propósito, definan ese mensaje corporativo, definan un propósito que es finalmente también como parte de ese norte de por qué estamos hoy acá, por qué existimos, y háganse este tipo de preguntas. Starbucks es un ejemplo maravilloso y fantástico de propósito, porque Starbucks no vende café, Starbucks ofrece experiencias. Cuando usted llega y lo saludan por su nombre, cuando todavía tenían lo de los nombres, los mensajitos en los vasos, cuando saben cuál es el que pides tú exactamente, ella no pide con esta leche, sino con este tipo de leche. Ella llega más o menos a las 10, cuando
Todas las mesas, muchas de las mesas son para compartir, son mesas amplias, son mesas anchas, son sofás cómodos, porque la experiencia no es llegar, comprar e irme, o llegar, tomarme el café corriendo y me voy. Es como aprovecho ese espacio para estar. No es mi casa, es mi oficina, es Starbucks. Entonces, eso hace parte también de cómo ustedes pueden cuestionarse sobre su propósito. Se juega la coherencia de la comunicación. Si estamos avanzando sin ese reconocimiento, pues ¿qué tenemos que hacer? Comunicarnos, hacernos visibles, mostrar la credibilidad de nuestra compañía, servicio, producto, tener una unidad en la imagen, en la voz y en la identidad. Y de esto saben muchísimo ustedes, en redes sociales, en su página web, en cómo ofrecen sus productos o servicios. Mostrar ese propósito vivo. El propósito no es simplemente escrito, puede quedar muy lindo escrito, pero hacerlo vivencial es lo que les va a marcar esa diferencia. Una narrativa exponencial. Caro, me hablaste de un mensaje, les hablé de un mensaje. ¿Cómo construyo a partir de ese mensaje la narrativa con mis grupos de interés? ¿Cómo encuentro esos famosos stakeholders de los que todo el mundo habla? Pero más que encontrarlos, identificarlos, que hay que hacer esa tarea, y ese es otro capítulo divino, larguísimo, es cómo me conecto con esos grupos de interés y cómo esa narrativa logra entrar a la profundidad de ese stakeholder y encontrar una necesidad con ese stakeholder. Entonces ahí está la academia, las ONGs, mis clientes, mis proveedores, la misma competencia, otras empresas, gremios, en fin. Todo ese, digamos, todo ese universo de stakeholders que está ahí para entrar en contacto con. Y esto sí es pura teoría, esto que está aquí entre paréntesis, no me detengo, que este tema me apasiona, pero para ilustrarles solamente cómo definirlos y cuál es la relación con esos stakeholders es desde adentro de la organización hacia afuera, hay un relacionamiento. Desde afuera hay unos relacionamientos y hay una experiencia y hay unas percepciones hacia adentro. Y de lado a lado, que es la más bonita para mí, y de lado a lado trasciende el espectro competitivo. De lado a lado es como yo puedo construir, colaborar, aliarme en beneficio de. Y solo acá para ponerles algunos ejemplos. Wingo ha sido muy solidario con Avianca en ciertas situaciones. Compañías que han sido históricamente competencia directa, en el caso financiero que es tan fuerte y tan evidente. La última crisis que vivió Bancolombia públicamente expuesta, muchos bancos con la sensibilidad también de la propia operación fueron solidarios con Bancolombia. Entonces, ese espectro de lado a lado, piénsenlo, desarróllenlo, estratégicamente, por supuesto. No porque esté de moda hoy salir con tal tema, no por involucrarme en una tendencia digital, voy a hacerlo. Sí, hay que hacerlo, hay que dar el salto, hay que pensarlo, pero anímense a dar ese paso en temas de colaboración que es fantástico y tiene un poder impresionante que sus consumidores y clientes van a saberlo agradecer, si se hace bien. Y hablamos de la reputación ganada, no es ni comprada, ni regalada, ni prestada, es realmente el trabajo de lograr esa reputación ganada. Y en esas tres dimensiones muy sencillas, me encanta verlo, uno es la objetiva, la otra es subjetiva y la otra es que tiene que ver puntualmente con la actitud de esa reputación. Entonces, uno es la propia, lo que soy, quién soy, cómo me comporto como organización. La otra es ese juicio o esa evaluación o esa percepción que emiten los stakeholders o grupos de interés sobre mi compañía, mi marca, mi servicio. Y lo otro es un tema de actitud. ¿Qué hago como compañía y cómo lo hago? Y ahí es donde se une el componente de confianza, que no es más que una reputación bien llevada, y es la coherencia entre lo que se es, lo que se dice y lo que se hace. Y ahí es donde el stakeholder deposita la confianza real. Y ahí es donde cobra mayor valor ese trabajo de reputación. Por supuesto, hay unos componentes emocionales y racionales, eso lo vivimos a diario, como por ejemplo Frisbee con su última demanda tuvo pros y contras y gente
como marca insignia en Colombia. Mucha gente la apoyó y salió a decir públicamente su apoyo. Muchas marcas se unieron a darle el apoyo a ese símbolo del pollo colombiano. Entonces, ¿cómo actuamos de esa manera y cómo movemos también emociones y también desde lo racional para trabajar en este tema de reputación? Acá les traigo un ejemplo que a mí me encanta, no les puse el QR code, pero es muy fácil de buscar, lo googlean. Este estudio sale cada año. Edelman es una agencia en la que yo tuve la fortuna de trabajar casi 4 años como vicepresidente corporativo. Y Edelman lanza este estudio cada año para evidenciar niveles de confianza en 4 instituciones: ONGs, empresas, gobierno y medios de comunicación. Y empresas me detengo para decirles que históricamente las empresas son las llamadas a mantener los niveles de confianza. Las empresas, y en el caso de Colombia supera el 86% el índice de confianza en las empresas por los encuestados. ¿Por qué? Porque las empresas son aquellas que tienen la capacidad de generar empleo, que tienen la capacidad de contar sus historias, que tienen la capacidad de referenciar lo que se hace y de expresarse en un servicio o en un producto de calidad, que son las empresas que sus empleados pueden ser sus principales embajadores o sus principales llevadores de buenas noticias y de orgullo de pertenencia. Entonces, qué bueno que lo puedan revisar, más para ver el componente de empresas. ¿Qué se mide? ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que la gente valora realmente en la reputación de una empresa? Y nos vamos a ver estas dimensiones, porque hablar de reputación sí, pero ¿cómo lo puedo desmenuzar un poquito? ¿Cómo puedo entender cuáles son esas vías que desarrollan o que me llevan a construir una reputación? Y es muy sencillo, muy sencillo. 1, la calidad de la oferta comercial que usted tiene. 2, la ética y el buen gobierno corporativo. Esto no es un tema de moda. Todo el mundo habla de gobierno corporativo. Bueno, revisen su gobierno corporativo. Es una empresa mediana, es una empresa pequeña, no importa. Revise el comportamiento de su liderazgo, de su estructura. Los buenos resultados financieros también marcan una buena reputación. Cuidarlos, ser transparentes, tener un buen manejo. El liderazgo de la alta dirección también se evalúa en la reputación. ¿Cómo es ese liderazgo? ¿Es transparente? ¿Es confiable? ¿Es colaborador? ¿Es solidario? Que hemos hablado hoy de la solidaridad también. Es un liderazgo más bien de bajo perfil, pero cuando tiene que actuar, actúa con responsabilidad. Las políticas y comportamientos sostenibles. Importantísimo. ¿Cómo estamos estructurados? ¿Cuál es la esencia de esas políticas? ¿Sobre qué está fundamentada la compañía? ¿Cuáles son esos comportamientos que nos definen como compañía y que además son sostenibles? Y por último y no menor, el entorno de trabajo y trato del compromiso de los empleados. Ya no es solo un tema de derechos humanos, de derecho laboral, sino es un tema de diversidad, equidad e inclusión, es un tema de desarrollo profesional, de desarrollo de carrera, es un tema de alinear expectativas, es un tema de formación. Hay infinidad. A mí el tema de cultura me fascina, el tema de trabajo con los equipos y de desarrollar entornos en positivo me encanta. Entonces, fíjense que al final es muy sencillo. Entonces, venimos, vuelvo y retomo, avanzar sin reconocimiento. ¿Cómo logro salir de esa ausencia de reconocimiento? Trabajando caminos de reputación. Y aquí hay 2 rankings muy sencillos, muy conocidos, solamente por traer un ejemplo, porque hay muchísimos más. RepTrak mide realmente reputación de marcas, y este otro que está al otro lado, del Most Valuable Brands, se refiere más al valor de la compañía en sí, a ese valor financiero, económico, como queramos llamarlo, en ese capital financiero de cuánto representa esa compañía. Y los dos son igual de válidos, incluso muchas compañías repiten en estos rankings. Hay uno que pueden referenciarse para el caso de Colombia que se llama Merco, si bien es española, Merco mide en Colombia reputación. Entonces Merco mide Merco empresas, Merco empleados, Merco líderes, y ahí se pueden dar también una idea de qué variables y sobre qué componentes podemos nosotros desde nuestro emprendimiento trabajar el camino reputacional.
Fortalezca el liderazgo, importantísimo. Aquí traigo a mi amiga Majo Quiseno, ella es vicepresidenta de Reputación y Comunicaciones de Bancolombia, Grupo Bancolombia. Lo que traigo a mano izquierda no viene de su libro, es una recomendación a leer su libro como esa voz del liderazgo, como esa voz del líder que tiene una postura real y que trabaja en el componente de confianza. Lo que está a la izquierda sí es un aporte mío, que es sea usted mismo, pero en una mejor versión. Eso le va a permitir ser visible y ser reconocido muy seguramente adelante. Incorpore lo externo, sea consciente de su entorno, entienda sobre qué momento camina la compañía, sobre qué momento caminan sus empleados, cuáles son las expectativas que tiene su compañía. Tenga en mente el futuro, porque no hay nada mejor, o por lo menos en mi experiencia, los jefes que he tenido, que tener un liderazgo con visión, los visionarios, pero promueva el presente. ¿Cómo vamos a hacer este cambio? ¿Cómo vamos a caminar o a transitar este cambio? ¿Cómo estamos transitando esta dificultad? ¿Cómo nos está yendo bien? Paremos un momento, promovamos ese presente del hoy, pero con esa visión siempre hacia futuro. Cautivar, comprometer, eso es muy bonito porque el emprendimiento les permite a ustedes conectarse de manera diferente. Impulsar valores, de lo que hablamos, el propósito, que sea un propósito vivo, que sea un propósito que lo puedan recalibrar cuando sea necesario. Y mientras usted avanza en ese liderazgo y en esa visibilidad, tenga algo en cuenta, es más amplio el rango de públicos, es más amplia su visibilidad. Por lo tanto, el comportamiento de ese liderazgo y la manera de hacer ese liderazgo cobra mucho más relevancia, porque lo van a poder reconocer como un buen líder si se hace el camino del liderazgo correcto. Aquí hablo simplemente de algo que ya les mencioné, la narrativa que logre conectar. No es comunicar solamente, es cómo logro conectarme a través de mi narrativa con esos grupos de interés. Algo que me encanta y que defiendo y promuevo infinitamente es el poder y el valor del networking. Y acá sí les puse el QR code de una última invitación que tuve muy reciente a un podcast de marketing. Le doy el crédito a Carolina Franco, quien lidera ese podcast. Y es importante que ustedes entiendan que la red de networking no la conseguimos en un espacio limitado de tiempo, todo lo contrario, esto toma años, no es un listado de contactos infinitos, no es el amigo, no es solamente el colega, es realmente poder conectar con esa red de manera estratégica. Genere esas relaciones de confianza donde esté hoy. Si está haciendo en el mundo corporativo con el apellido corporativo, tiene un valor enorme. Y si usted está en el emprendimiento, 100% en el emprendimiento, pues todavía mayor, de mayor importancia es generar esas relaciones de confianza, que sean duraderas, que tengan un componente de confianza, que le va a tomar años construirlo, pero que si usted quiere hacer una llamada y esta persona contesta esa llamada y genera un puente con esta persona para un negocio, para una alianza, para darle vida a una idea en conjunto, tiene un poder infinito. Entonces, va más allá de tener unas habilidades sociales, porque eso lo hablamos en el podcast con Caro, y es como, pues sí, uno tiene habilidades, entonces es mucho más fácil en un evento salir a hablar o conectarme con una persona, o decirle, mira, quiero conversar contigo, tengo esta idea, tengo esto para comentarte, pero va más allá de eso, es realmente ser conscientes de que todos los equipos, cualquier líder lo necesita, pero también sus equipos, comercial, de operaciones, de recursos humanos, necesita tener y evolucionar en esa capacidad de networking. Porque sin duda, y lo digo en el podcast, el networking posibilita, habilita e integra a nivel de negocios. Y cuando parece que nadie escuchara en ese camino, vuelvo y traigo el título de avanzar sin reconocimiento, pues desarrollen esas capacidades de liderazgo. Hoy hay muchos podcasts, hoy hay muchos cursos, hoy hay muchas universidades que tienen ya programas específicos de liderazgo para ser un buen comunicador, donde usted sea visible, donde usted logre escuchar al entorno es súper importante, donde usted sea auténtico. Esa capacidad de ser auténtico, de ser propio, de creerse lo que usted realmente es, tiene un poder infinito.
Comunicar el futuro, pero impulsar el presente, ya lo hablamos. Y construir confianza en usted primero, en lo que usted representa como empresario, como emprendedor, y en lo que usted está generando para la sociedad. Y quedan 2 diapositivas que tienen que ver con, o es esta última creo, sí, queda esta que tiene que ver con ese equipo fundador. Sean conscientes de, si son solos, igualmente hacer el ejercicio, pero si tienen un equipo, qué fantástico y qué positivo es que vean el reconocimiento interno. Hay quick wins en los negocios y hay noticias inmediatas a veces que nos construyen mucho y que en corto tiempo lo hemos logrado. Entonces, tengan espacios para ese reconocimiento interno, tengan espacios para decir, qué bueno hiciste esto, mira que me enteré que logramos esto, qué bueno que se dio esta posible conversación para una oportunidad de alianza o para abrir este nuevo canal. Qué bueno es tener esa claridad en el propósito del que ya hablamos, en ese horizonte que les permite a ustedes caminar con mayor confianza en ese camino. En la gestión de la expectativa, cómo gestionamos la expectativa de nosotros y de nuestro equipo fundador o del equipo que nos acompaña. Y las expectativas muchas veces pueden ser contrarias y se encuentran en alguna reunión o en alguna revisión interna y decimos, ¿cómo la gestionamos? Porque no está mal encontrarnos con esas expectativas diferentes. Lo que está mal es no saberlo gestionar. Que hayan espacios de feedback seguros, donde al equipo que le responde a ese equipo fundador pueda sentirse seguro en lo que está proponiendo, en lo que está sintiendo, en lo que está evidenciando, en las barreras que está encontrando, en las oportunidades que está encontrando y no los están oyendo. Paren y recalibren cuándo y cuántas veces sea necesario. Esto es fantástico en el mundo del emprendimiento. Yo sé que vamos en una carrera también de hay que facturar, hay que crecer, hay que ver las oportunidades, pero también hay que saber parar y recalibrar y retomar algunas decisiones que de pronto no están tan claras. Y finalmente este es un mensaje que es, pues, digamos, muy alentador para todos los que estamos en esto y a mí, vuelvo y les digo, me encanta compartir conocimiento y sobre todo experiencias más que conocimiento. Y es el ánimo y el ímpetu que tienen los emprendedores. Porque yo lo que he visto es que no es un fin, sino que es un camino. Y usted en el camino, como una de las primeras fotos de mi presentación, pues tiene infinidad de oportunidades. Y qué bonito es explorar con ánimo y con capacidad ese camino que tienen enfrente. Así que espero haberles dejado el mensaje importante de poder avanzar, sí se puede ser reconocido, sí se puede emprender un camino de confianza y sí se puede conectar con las audiencias de manera diferente para el éxito. Aquí los dejo, conectémonos, les dejo mi perfil de LinkedIn para algún taller, alguna asesoría, alguna mentoría adicional, algún consejo, lo que ustedes vean conveniente y a mi equipo maravilloso, que los quiero muchísimo de Corp4Nest, pues nuevamente muchísimas gracias y abierta pues a todas las preguntas que tengamos. ¿Cuántas herramientas? Yo no sé tú, Horacio, pero yo anoté aquí un montón de herramientas que nos va a tocar ver la sesión grabada, ¿no? No, totalmente. La verdad que gracias, Caro. El mensaje fue espectacular. Nos quedamos exactamente con mucha información. Pero antes de darle paso a las preguntas, yo quiero hacerte una consulta. Porque fíjate, tú hace rato, de repente somos un poco miedosos a que nos critiquen. Hablabas de un mensaje que debe tener las 4 Cs. A lo mejor para mí ese mensaje yo ya lo construí, pero no es el idóneo. ¿Con quién puedo corroborar que este mensaje es el correcto? Qué bueno, conmigo. No, en la organización, fíjate que ese es un proceso lindo a nivel de cultura interna. Uh-huh. Cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas especialmente, o a veces cuando somos solos, es importante, yo creo que uno tiene siempre que tener un mentor en la vida. Probablemente una persona que haya sido exitosa en su emprendimiento puede darte un buen concepto. El mismo equipo puede, lo que les decía, detenerse y revisar en profundidad si eso es lo que realmente nos conecta o no.
o hay un componente de ese mensaje que ya no aplica tanto, porque ya llevamos 5 años en este emprendimiento y probablemente cuando lo creamos sí hacía sentido, pero hoy no nos resuena igual. Eh, y buscar, yo siempre, como en el programa, una llamada al amigo funciona, pero no a ese amigo que es pesimista, no a ese amigo que te va a criticar, que tú dices, ay, no, Exacto. él vive en la infinita crítica. No, hay que buscar amigos que tengan visión y que probablemente, claro, hay que saber escuchar y decir, bueno, sí, tal vez aquí no estoy siendo tan claro, tienes razón, pero hay que saber también buscar a esos amigos que han sido exitosos, que han tenido carrera, que están o en el mundo corporativo, o en el emprendimiento, pero que uno sabe que esa sensación de yo sé que por ahí es y puedo llamar a 2 o 3 y puedo corroborar con 2 o 3, hace la diferencia. Eso me encantó. El comodín de llamar a un amigo. Eso Sí, eso otra me visión, encantó. otra visión. Claro, claro. Aparte que yo los escuchaba a ustedes dos y decía, bueno, es que a veces uno está tan involucrado en su producto, en su servicio, que no sabes, ¿no? Si realmente está siendo, como dices tú, claro, consistente, corto. Yo también, Horacio, anoté las 4 6. Esa herramienta me encantó. Muy Me básica encantó, además. me encantó. Bueno, vamos a empezar acá con las preguntas. Tenemos de diferentes mundos y me parece interesantísimo. Mira, esta María Alejandra nos pregunta, Carolina, ¿cómo mantenerse fiel a sus principios, ¿no? A pesar que el reconocimiento no llega. ¿Qué Hay hacemos? que desarrollar el liderazgo, María Alejandra. Y Wendy, tú lo sabes muy bien porque también has pasado por grandes corporaciones. Eh, y qué bueno es uno decir, bueno, ¿qué tipo de líder soy yo? Y hay mucho para estudiar, María Alejandra. Está el liderazgo colaborativo, está el liderazgo que es un poco más impositivo, está el liderazgo que tiene un sentido más amplio en la medida en que es más empático, por decirlo así. Y todos son válidos, pero escoge y elige el liderazgo con el que mejor te identifiques. Claro. Si bien el reconocimiento no está, va a llegar, porque hacia allá vas a caminar como emprendedora. Entonces, y hay muchísimos ejemplos. Hay otro ejemplo que se me viene aquí a la cabeza de una cafetera. Yo trabajaba muchos años en el sector de agro y es una mujer, se llama Ana María Donés, y ella es una gran líder en el mundo cafetero. Y es creer en su propia esencia. Entonces, elige, yo te diría, estudia sobre liderazgo, capacítate, aprende y elige el mejor estilo de liderazgo con el que te identifiques. Y hay muchísimo para estudiar, muchísimo para aprender y muy seguramente ahí encuentras esa línea que resuena más contigo y que te va a hacer mucho más fácil ese camino de reconocimiento. De acuerdo, total. Oye, Daniela nos pregunta, me encantó esto, Daniela, gracias por compartirla, porque desde el otro lado, claro, o sea, te hemos escuchado qué hacemos, cómo nos preparamos, ¿sí? Cuando ese reconocimiento no está. Pero como dices tú, si no nos preparamos y no hacemos el camino, pues nunca va a llegar. Pero me encanta que Daniela lo pone desde el otro lado. ¿Cómo hace ella para reconocer a su gente dentro de la organización? Porque ella es la directora de endomarketing. Hola Dani, qué bueno que te conectas. Pues Daniela trabaja temas de endomarketing. Aprovecho para dar un mensaje. Prim es una compañía que acompaña a sus clientes en procesos internos de cultura, de transformación y por supuesto en procesos internos pues está el componente de reconocimiento. Y Dani, a veces queremos hacer grandes cosas y entonces nos inventamos convenciones costosísimas. No digo que no se vayan a hacer, no digo que eso no se puede hacer, no. Qué bueno poderlo hacer y qué dicha cuando lo llevaban, imagínate Wendy, a estos grandes eventos donde además salíamos con el botón y por allá arriba tengo una placa divina que me dieron hace un par de años en otra compañía y eso es muy lindo, pero también no nos olvidemos de los detalles sencillos. ¿Qué pasa? Y hace poco vi un caso fantástico, Dani, de unos post-its. Y es el día del post-it. Entonces, en el post-it, que además por acá no sé si tengo uno, te cabe una frase mínima.
donde yo le voy a decir a Wendy, Wendy, gracias por siempre estar dispuesta para mí. Horacio, tu capacidad de liderazgo me inspira para ser mejor. Imagínate, en la sencillez. En la sencillez, no nos olvidemos que a la gente la mueven los detalles. No hay que hacer grandes inversiones y grandes eventos para reconocerlos. Es maravilloso cuando existe la posibilidad, pero en un mundo que cambia rápidamente, que los temas de presupuesto se están evaluando en casi todas las compañías, donde hay recortes permanentemente, pues el detalle mínimo, diario, pequeño, que pareciera insignificante, le hacen el día a esa persona, a esas compañías en las que de pronto no pueden invertir grandes sumas. Un detalle pequeño, en una reunión corta, Dani, queremos llamarte, Carolina, ven, porfa, Caro, qué maravillosa noticia, hemos recibido esto, mira, un reconocimiento sin tanto bombo, a veces marca también la diferencia. De acuerdo, de acuerdo. Daniel, me partió un poco el alma, ¿no? Cuando estamos jóvenes, ¿cuánto nos cuesta, Carolina, ganarnos ese reconocimiento, ¿no? Y él nos pregunta qué hacer con un profesional joven que está frustrado porque todavía no recibe el reconocimiento que merece. ¿Qué le decimos a los más chiquitos? Yo te digo que la frustración es completamente válida. Empiezo por validar tu frustración. Es un sentimiento absolutamente genuino, absolutamente válido, absolutamente humano. Por lo tanto, no es algo que yo te diga, no, pero ¿cómo te vas a sentir frustrado? Por supuesto que es válido, y más cuando estamos empezando. Vas a ver que el camino va cambiando. Lo que pasa es que siento que a veces queremos que ese reconocimiento llegue muy rápido. ¿Ya? O a veces toma más o mucho más tiempo del que nosotros quisiéramos que tomara. Trabaja desde tu ser, desde lo que tú confías, primero en ti mismo. Si tú eres esa persona capaz, si tú eres esa persona que está dando a la organización, si tú eres esa persona propositiva, si tú eres esa persona que demuestra ese compromiso, va a llegar ese reconocimiento. Porque es merecedor. Si no llega, no estás en el lugar indicado. Y eso también cuesta mucho darse cuenta. Porque no todas las compañías, o tal vez los superiores que tengas, que no conozco en dónde estés, no tienen esa capacidad a veces. Entonces uno llega a un punto en que dice, ok, hice esto, logré esto, mis KPIs están en esto, acá no debo estar. Eso también pasa y son decisiones que se pueden tomar. De acuerdo, total, de acuerdo, total. Mira, María Daniela nos pregunta, herramientas de comunicación para dar mensajes convincentes. Yo creo que más que herramientas es la sensibilidad que uno tiene que desarrollar para generar ese convencimiento o esa credibilidad. Me gusta hablar más sobre el tema de que sea creíble un mensaje. Hay que entender muy bien la esencia de las compañías, y si estamos hablando propiamente de ti, María Daniela, en cómo tú puedes dar mensajes más convincentes, que sean totalmente validados en tus valores, en tus principios, que haga coherencia con lo que tú eres, con lo que tú sientes, con lo que tú quieres proyectar. Porque cuando es un mensaje impuesto, cuando es un mensaje que yo saqué por allá cualquier día, no va a ser convincente, porque no va a tener esa autenticidad, o sea, no va a tener esa conexión con la autenticidad que tú eres. Si es realmente algo que pudiste trabajar con la IA, ¿por qué no? Porque no vamos a pelear con las herramientas de IA, es buscar la manera en que se conecte contigo, porque si no, no va a ser creíble. Más es un tema de conexión, de yo evaluar ese mensaje y decir, ¿será que sí es algo que yo puedo decir hoy y lo puedo sostener en 5 años, independientemente de dónde esté? Si realmente conecta conmigo y la gente va a decir, sí, es que esa es Caro, la que está diciendo eso, sí, esa es Caro. Esa es más que cualquier herramienta. Totalmente, ¿no? Hablar del corazón. Si no logras esa conexión que es la que tú hablabas. Una cosa es comunicación, otra es conexión. Total. Oye, esta pregunta me pareció
buenísima, ¿no? Porque resiliencia, Carolina, ¿qué pasa durante todo el proceso? Aprendimos muchas herramientas contigo, entendimos cómo hacer ese camino hacia lograr la reputación, seas reconocido o no. Pero Pavel nos pregunta, o sea, ¿cómo no rendirte? Es parte del camino. Acuérdense que el emprendimiento, lo que decía, para mí no es un fin, es un camino que tiene unas altas y subidas monumentales. El entusiasmo y la perseverancia va a depender mucho de ti propiamente. Si tienes un equipo, pues con mayor razón hay que propender porque ese equipo esté arriba. Pero cuando estemos abajo, seamos capaces, como les dije en mi charla, de recalibrar. Paremos un momento, revisemos esta situación. Y no estoy hablando de situaciones de crisis, que es un capítulo que ustedes saben que a mí me fascina, hablar de manejo de crisis. No es un manejo de crisis, es una situación que se presenta donde de pronto estamos bajoneados, como decimos en Colombia. Y las herramientas son mantener esa credibilidad, mantener un liderazgo transparente, mantener un liderazgo donde la gente pueda abiertamente buscar la manera de hablar, donde en conjunto a veces se puedan tomar mejores decisiones, donde no a veces la dirección única es la que existe, sino qué tal si vemos otras alternativas. Y sin dudas parte también, y me traigo una palabra de la que ya hablamos, que es el fracaso. Esa sensación también de miedo que viven los emprendimientos a diario. Muchos ya están del otro lado, se les presentan otro tipo de retos, pero otros donde se juega el día a día, en el ánimo, en la capacidad, en, bueno, superamos esta, ahora estamos enfrentados en otra, hace parte del proceso y yo creo que es muy válido cuestionarse, bueno, vamos a hacer esto, o cómo se sienten con esta decisión, o será que más bien miramos y revisamos un taller en conjunto para tomar la mejor decisión. Buscar otro tipo de herramientas, no necesariamente quedarse en la situación, sino ver otro tipo de perspectivas para poder impulsar el cambio. Bien, muy bien, muy bien. Alejo desde Medellín nos dice, me parece interesantísima, ¿no? Una cosa es reputación, otra es popularidad. ¿Cuál es la diferencia, Caro? Sí. Reputación para mí es lo que les decía, es un tema más de confianza. La popularidad puede ser muy efímera. La popularidad puede ser un buen trabajo de social media, un buen trabajo de algún influencer, ¿por qué no? Válido también. Hay momentos o golpes de suerte con ciertas estrategias puntuales que dan efectos rápidos de popularidad, pero la reputación es la permanencia que permite ese golpe tal vez o ese momento tal vez de ruido que son necesarios muchas veces, pero la reputación es cómo te mantienes a lo largo del camino, cómo cuidas ese nombre, cómo lo blindas, cómo lo proteges, cómo lo vuelves más fuerte, cómo te juegas la confianza en ese camino de reputación. Wendy, mi tocaya de Mujeres Reales nos pregunta cómo iniciar a los 40 años con hijos para ser una mujer poderosa. Bueno, tienes todo, o sea, a los 40 hay un poder infinito. Acá también nos vamos a quedar Wendy y yo con el perdón de Horacio. En el poder femenino te encuentras, mira, la capacidad de crear, la capacidad ya de la madurez que nos exigen por encima de los 40, de pensar diferente, de abrirnos a otras posibilidades, de no creer que mi verdad es la única, de poderme sentar con alguien con quien tengo amplias diferencias y seguramente es una conversación más constructiva que con la amiga de siempre con la que me sé y me identifico plenamente. Esos 40 te dan esa capacidad de ver la vida de manera distinta y el empoderamiento está adentro. Ese empoderamiento, esa fuerza la tienes adentro. Hijos o no hijos, esposo o no esposo, trabajo o no trabajo,
salud, ¿no? A los 40 empieza también tenemos una serie de cambios ahí importantes, entonces viene de ti adentro, empezar también en esa introspección, esa revisión de qué he hecho en estos 40 años y qué quiero hacer, pero es una fuerza interna maravillosa que Claro. yo creo que todas estamos en capacidad de descubrirla y de no ponernos ningunos techos. Eso lo hablamos contigo, Wendy, en ese El foro panel impacta. exacto, en Foro Impacta, y a no ponernos esos techos, sino todo lo contrario. Hay una confianza interna en que esto es lo que quiero hacer o a esto me quiero dedicar. ¿Cómo me formo para tal vez esa nueva oportunidad y echar para adelante? Total. Además, Wendy, o sea, ojalá a los 20 hubiésemos tenido la experiencia que ya logramos a los 40, ¿no? Y los Así hijos son un que motor siempre, son eso gran también es motor cierto. para Eso hacerlo. también es cierto. Así que para adelante y aquí estamos para respaldarte. Bueno, pues Carolina, tenemos más preguntas. Yo quiero aquí destacar algunos mensajes de felicitaciones, de cariño que te ha dejado la gente durante esta sesión. Me encantó esta intervención, ¿no? Que aprender ahora te hemos escuchado como que la base de todo es cómo aprendemos herramientas, cómo aprendemos a ser líderes, cómo nos formamos. Entonces, me encantó esta frase, ¿no? Aprender es como respirar. Totalmente. Si dejas de hacerlo, falleces. Muchísimas gracias, Tiger. Lisette nos dice que espectacular, hay muchas felicitaciones, hay muchos mensajes. Luzma te da las gracias, ¿no? Por ese mensaje, el rescatar lo sencillo como tema de reconocimiento. Así que, pues, respetando tu tiempo y el de toda la audiencia, pues hay algunas preguntas que se nos quedan. A las personas que las enviaron se las haremos llegar a Carolina. Buenísimo. Nos preguntaban también el tema de la presentación. Lo que les podemos decir es que esto queda grabado y puedes verlo cuantas veces quieras y tomar notas de la presentación. Creemos que eso es mucho más eficiente que enviar el documento, pero esto ya queda grabado y luego, pues, Carolina, esto se abre al público y pues aprovecho de darte las gracias en nombre de toda esa gran audiencia que aprendió tanto hoy, que va a aprender a partir de ahora que abrimos la sesión al público. A ustedes, al equipo, a las personas que pudieron conectarse y bueno, siempre dispuesta. Wendy, Horacio, muchísimas gracias. No, al contrario, Carolina, muchísimas gracias. Y bueno, recordarle a la gente que estén muy pendientes, que se suscriban al canal de YouTube para que reciban toda la información y las notificaciones de cuándo viene la siguiente clase, la clase magistral. Carolina, muchísimas gracias. Qué gran lección nos diste. Te mandamos un abrazo, a la mejor de las suertes. Y como siempre, esta es tu casa y ojalá que nos acompañes muy pronto. Gracias, un abrazo. Un abrazo muy grande, abrazo. cuídense. Bye.